Entonces es interesante también poder ver cuál es el enemigo al que se enfrentan hoy estas comunidades, ¿no? Tanto los zapatistas como otras, y no solamente comunidades indígenas, sino también los estudiantes, los trabajadores, etc. López Obrador tiene un discurso esperanzador, ¿no? Él llegó a la presidencia diciendo que era la esperanza de México, que iba a transformar a México, que iba a entrar a la cuarta transformación. Tiene un discurso, o sea, algunas frases, ¿no? Muy irónicas, yo sé. Una de las frases que él dice: abrazos y no balazos. Y que, bueno, y además también declaró, al asumir que, bueno, que declaró el fin de la política neoliberal en México, ¿no? Entonces, es como también complicado entender lo que sucede, porque el discurso político que se está moviendo, la narrativa que se está utilizando desde arriba, ha cooptado a mucha gente que antes apoyaba al movimiento zapatista, se ha corrido a partir de esto, se ha corrido hacia las filas político-partidarias de este señor que hoy es el presidente de México. Entonces, también una de las cosas que ahí no aparece, pero bueno, fue uno de los últimos discursos que dieron los zapatistas, es que, bueno, que ellos están que volvieron como a foja cero, ¿no? Que ellos se sienten solos, se sienten cercados, se sienten arrinconados, y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el corrimiento de mucha gente que está apostando a una salida político-partidaria en ese país. No sé, una de las señales me parece más importantes a tener en cuenta, una de las alertas, es que la primera medida que toma López Obrador al asumir la presidencia es crear una Guardia Nacional que lo que hace es reorganizar al aparato represivo. En realidad le pone otro nombre, el nombre formal es un Plan Nacional de Paz y Seguridad para México, pero lo único que hace es en realidad reorganizar el mismo aparato y suministrarle una inyección económica fuerte también, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver, la Guardia Nacional va a movilizar 110.000 efectivos. Lo que se está diciendo ahora son las cifras que están tirando, y más que nada esos efectivos, como decía Ana hoy, se están concentrando en el sur de México, ¿no? Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que es donde la resistencia está como mucho más organizada y más fuerte, y además es donde se van a llevar a cabo estos megaproyectos que estamos proyectando acá, como el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Plan Integral Morelos, que son los megaproyectos de muerte, que yo les llamo, que es un despojo absoluto y brutal de los recursos naturales mínimos con los que debe contar la población. Estamos hablando de la energía, estamos hablando de las hidroeléctricas, y estamos hablando también de todo el negocio que tiene que ver con la producción genética, ¿no? Que ahí está muy complicada la cosa con eso también. La represión, además, no se lleva a cabo solamente a través de un despliegue militar o policial, sino que también la represión y la impunidad se lleva a cabo a través del aparato jurídico, que está preparado para eso. O sea, ya viene preparado de mucho antes, y bueno, y López Obrador lo que hace es retomar, por ejemplo, lo que está retomando ahora es una ley antiterrorista que se aprobó durante el gobierno de Peña Nieto, y que ahora se han modificado algunos artículos para, bueno, a través de esa ley silenciar por todos los medios cualquier tipo de manifestación o de lucha que tenga que ver contra las políticas gubernamentales. Así que en este contexto es que se están moviendo ahora las comunidades. México tiene más de 50.000 asesinados y más, yo creo que estamos hablando casi de, no sé si 45.000 o 50.000 desaparecidos, ¿no? 40.000 desaparecidos. Sí. No estamos hablando de... Desde el 2006, es esa. Solamente el 2006 que se empezó a contabilizar a partir de la guerra contra el narco declarada por su momento por Felipe Calderón. Y bueno, y como dicen los zapatistas, ¿no? O sea, ellos lo han dicho, cambia el capataz, pero no cambia el patrón. Ellos
tienen un discurso muy claro con respecto a esto. Es uno de los primeros, creo, movimientos políticos que antes de que ganara López Obrador ya había dicho que ellos no iban a pactar con ningún tipo de gobierno de pseudo izquierda que viniera, que ellos iban a oponerse como se habían opuesto hasta ahora a todos los gobiernos anteriores. Y nada, y como para cerrar y para darle el paso acá a Raúl, que además viene fresco, porque viene de allá, le quería compartir un texto que se llama El muro y la grieta. Este texto está enmarcado en el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que es uno de los tantos encuentros que hicieron los zapatistas. Y ellos dicen: como zapatistas que somos, nuestra memoria también se asoma a lo que viene. Señala fechas y lugares. Si no hay un punto geográfico para ese mañana, empezamos a juntar ramitas, piedritas, jirones de ropa y carne, huesos y barro. E iniciamos la construcción de un islote, o más bien de una barca plantada en medio del mañana. Ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta. Y si no hay una hora, un día, una semana, un mes, un año en el calendario conocido, pues empezamos a reunir fracciones de segundos, minutos apenas, y lo vamos colando por las grietas que abrimos en el muro de la historia. Y si no hay grieta, bueno, pues hacerla arañando, mordiendo, pateando, golpeando con manos y cabeza, con el cuerpo entero hasta conseguir hacerle a la historia esa herida que somos. Y luego pasa que alguien camina cerca y nos ve a la zapatista, el zapatista, lo duro que dale contra el muro. Quien así pasa frente nuestro, a veces es quien cree que sabe. Se detiene un momento, mueve la cabeza con desaprobación, juzga y sentencia. Así nunca van a derribar el muro. Pero a veces, muy de cuando en cuando, pasa la otra, el otro, la otra va. Se detiene, mira, entiende, se mira los pies, se mira las manos, los puños, los hombros, el cuerpo. Y elige. Aquí está bueno. Podríamos escuchar si es que su silencio fuera audible, mientras marca una señal en el muro inmóvil. Y adable. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Se escuchan bien todos del fondo, ¿no? ¿Sí? Si no hablo por este aparato... Más o menos. Hola. No. Nada, imposible. ¿Y este? Hola. Bueno, entonces Nos ponemos las grito. pilas. No, pero estaba todo... Hablo en voz alta. ¿Se escucha al fondo? Ahora sí. Ahora, es que están las pilas. A ver si Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias a Contraimpunidad por invitarme, por organizar esta actividad y a Global. Bueno, muchas de las cosas que ya se han dicho, o sea que no voy a ser lo más breve que pueda, no más de 2 horas. Primer punto, hace justo un año hay elecciones y gana por abrumadora mayoría López Obrador, 53% de los votos, 30 millones de votos. Es un tsunami político electoral muy potente que trastoca el escenario político con una fuerte adhesión afectiva a la persona de López Obrador. Y eso es importante porque es una adhesión no ideológica, sino afectiva, que son mucho más resistentes, ¿verdad? Los amores, los desamores tienen una fuerza... Bueno, y López Obrador encarna eso después de 12 años de guerra terrible, con cifras de muertos como se ha mencionado aquí, probablemente 200.000 muertos, 40.000 o más desaparecidos, una situación tremenda de descomposición de la sociedad a través de la violencia. Entonces, este es el primer punto, la enorme legitimidad que tiene el nuevo gobierno. Una legitimidad que no va a pasar en 2 días. A mí, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Argentina, con el posible retorno de Cristina, me hace pensar, o con la nunca finalizada hegemonía del peronismo, me hace pensar que justo estas afinidades, estas adhesiones afectivas son para largo tiempo, ¿verdad? Es un cambio en la política mexicana muy potente, que también los zapatistas impulsaron, o sea, no impulsaron a López Obrador. Me voy a sentar ahí en la mesa porque si no de fondo no veo a nadie y si no veo las caras me cuesta un poco hablar. ¿Está bien acá? Bueno. La adhesión a esta persona, decía, va a durar mucho tiempo, es todo un periodo histórico que cambia,
y se configura una nueva situación estructuralmente, quiero decir, esta relación de fuerzas que hay no va a cambiar en mucho tiempo. Incluso si hubiera elecciones hoy, yo creo que López Obrador aumentaría su caudal de votos, ¿verdad? No lo sé, pero presumo. En segundo lugar, el estilo de López Obrador es un estilo muy particular. López Obrador es un caudillo, y no oculta que es un caudillo muy autoritario, pero que se legitima permanentemente de mil diversas maneras, llenando el Zócalo, o desde que ganó convocó varios referendos. Uno de ellos yo lo vi cuando se votaba el Tren Maya. Son mesas que hay en los metros o en las paradas de autobuses con sus militantes, y vota el que quiere, solo que no puede votar varias veces porque se le toma el padrón y el número de cédula y eso, y se le da una lista a la gente que la llena ahí en el momento y la pone. En las consultas votó 1 millón de personas, que es muy baja votación, pero legítima. O sea, la primera que hizo fue para suspender el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Era una cosa muy latenco, ¿verdad? Una pelea muy, muy sentida por la gente. Y luego plebiscitó el Tren Maya, ahora el Plan Integral de Morelos y otras iniciativas. Y todos los días aparece en las mañaneras, si Chávez y Correa aparecían una vez a la semana, las sabatinas o cosas así, aparece todas las mañanas en la televisión con su programa, y hasta se le han contado hasta 5 intervenciones diarias. Y esto es un estilo de gobierno que no es nuevo, sí es nuevo lo de los permanentes referendos, pero que consolida la legitimidad de su gobierno y de sus proyectos, ¿verdad? Ese es el segundo aspecto que me parece importante, que es un estilo de gobierno, sí se le ha llamado populista, lo que se le quiera llamar, pero es muy efectivo. La tercera cuestión es que ha habido algunos tropiezos. El primer tropiezo importante para mí lo tiene Morelos, cuando asesinan los grupos paramilitares o parapoliciales, no sé, a Samir Flores, que es un miembro del Consejo Indígena de Gobierno, de ahí de Morelos, y López Obrador sale diciendo, porque fue un par de días antes de una consulta en Morelos sobre el plan que implica una hidroeléctrica y todo un plan de desarrollo para ese estado, no politiza la muerte de Samir Flores, lo cual parecía medio loco, ¿no? Y tuvo una fuerte contestación de la población cuando hizo un acto allí, no de gente zapatista, o sea, no del STLN, sino de la gente de Morelos, que puede ser afín o aliada al zapatismo. Eso fue un tropiezo para mí importante, y la votación, que siempre vota poca gente, salió bastante pareja, el sí o el no al proyecto. Igual el proyecto camina. Hay tropiezos. Dentro de estos tropiezos quiero destacar que, como todos los gobiernos progresistas de América Latina, López Obrador tiene, por un lado, una alianza muy fuerte con empresarios de la derecha rancia, como Pablo Romo, que es uno de los grandes empresarios de Chiapas y empresario multinacional, y otros sectores del empresariado, y propone un plan de desarrollo. Yo les recuerdo que Lula hizo la represa de Belomonte, que es la tercera represa más grande del mundo, con un daño ambiental y social gigante. Igual la hizo. Una represa que no pudieron hacer los militares por la oposición de los pueblos originarios. Y aquí plantea tres grandes proyectos, que uno es el Tren Maya, son 1.500 kilómetros, que entran en la zona de la selva lacandona, zapatista, pero básicamente tiene un par de objetivos, que uno es económico, entre los que cuenta la extracción, el transporte de maderas de la selva, y el fomento del turismo. Se calcula que si se construye el Tren Maya, los 4 millones de turistas que van a Cancún al año, irían otros 4 millones a través del Tren Maya
Aguas Azules, que son un lugar natural muy bonito en Chiapas y eso. El otro es el proyecto integral de Morelos, que acabo de hablar, y el tercero, no por orden, es en el Istmo hay un corredor transístmico que une el Pacífico y el Caribe, en lo que sería una especie de canal de Panamá por tierra, ¿no? No por exclusión, sino tren, ferrocarril y autopistas. Y estos proyectos de desarrollo son muy apreciados por este sector del empresariado y de la burguesía mexicana. Ahora estaba leyendo unas cosas de que cuando hacen un oleoducto en cualquier parte del mundo, el negocio no es transportar petróleo o gas, es hacer el oleoducto. Como el negocio es hacer la autopista, o sea, no el peaje, ¿verdad? El gran negocio es hacer la obra, ¿verdad? Entonces, López Obrador plantea esto, lo plebiscita, vota el 5% del censo, no importa, si ya lo votaron 30 millones, vota 1 millón, pero con eso consigue el aval y tira para adelante con eso. Y dentro de los tropiezos ahora está teniendo un nuevo tropiezo estos días, no por la izquierda, sino por la derecha, porque los policías, bueno, México es un país de un nivel de corrupción escandaloso, ¿no? Digo, es inimaginable, bueno, los que conocen México saben, y la policía está previsto que pase a ser Guardia Nacional, que es un cuerpo militarizado, dirigido por un militar, y la policía se niega, una parte de la policía se niega, se amotina, ocupa instalaciones, y cuando van a negociar con el gobierno dicen, bueno, pero nuestro negociador se llama Felipe Calderón, que fue un presidente de México de ultraderecha, que fue el que desató la guerra contra el narco. O sea, hay una oposición por parte de la derecha también, ¿no? Y es otro tropiezo que está teniendo. En cuarto lugar, quisiera hablar medio rápidamente del zapatismo y de los movimientos. Lo que decía Luis Hernández es así, hay muchas luchas en México, la policía comunitaria de Guerrero, los que resisten a la termoeléctrica en Morelos, Cherán, que es una experiencia increíble, Oaxaca, Chiapas, y bueno, y no están muy coordinadas. El zapatismo, se ha dicho también, ha hecho muchas iniciativas hacia afuera, no les ha ido bien en la mayoría de esas iniciativas, algunas veces por errores de ellos, creo yo, por confiar en los partidos, otras porque la sociedad le cuesta mucho articularse para llevar adelante algo. Y hoy en día, bueno, aparecen articulaciones nuevas. Yo no soy muy pesimista en México, como digo, hay un aumento de la represión, hay un aumento de la militarización, que no es lo más preocupante para mí, sino otro aspecto que voy a mencionar ahora, porque México es un país de militarización desde hace 100 años, ¿no? o 500. Pero me parece que empieza a haber articulaciones puntuales como la de Morelos en varios lugares, y además hay un sector del pensamiento crítico, paréntesis, México es uno de los 2 o 3 países de América Latina que ha tenido y tiene una masa crítica de pensamiento crítico en las universidades, en intelectuales. Ahí en el video aparecía Pablo González Casanova, que es un poco el gurú intelectual, pero hay muchos otros. Y hay un periódico como La Jornada, en el que hablaba Luis, este hombre así como yo, de pelo caído, que mantienen una posición más o menos crítica y radical de izquierda, de alguna manera. Y la intelectualidad en México no está rendida. No está rendida, a diferencia de lo que pasó, y lo pueden ver a través de Claxo, disculpen, los que sean de Claxo, en Brasil o en Argentina, donde se ha plegado el grueso de la intelectualidad a los gobiernos. Y existe un interesante, no tan masivo como en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, pero un interesante movimiento de mujeres. Interesante, quiero decir que, porque no llegó allá arriba, pero está en un proceso de crecimiento, también LGBT,
que yo creo que abundan, que pueden abundar en un aspecto crítico del nuevo gobierno. O sea, he dicho que hay articulaciones, hay movimientos, empiezan a haber... México es un país de una riqueza de movimientos realmente alucinante. 15% de la población es indígena, se autodefinió indígena en el último censo, y además hay una gran cantidad de población mestiza, urbana, y por último el zapatismo. Bueno, en este momento están en un proceso hacia adentro, no hablan, no hacen cosas, suspendieron lo del 8 de marzo, que iban a hacer un segundo encuentro, están como arraigándose ahí a sus comunidades. Yo creo que están pensando que los 3 próximos años, por decir 3, podría decir 2 o 5, van a ser muy difíciles. Ellos tienen una lectura del sistema capitalista actual que para mí es muy acertada, no me voy a extender en ella, están los libros del encuentro de la Hidra, sobre todo, cuando habló Moisés y Galeano, fueron muy claros en su visión de cómo está el capitalismo hoy, y aunque es un poco catastrofista, o como dicen otros, apocalíptica, colapsistas, porque ahora está el colapsismo como otra corriente, bueno, son un poco colapsistas, yo creo que son bastante acertados en lo que plantean, y están en ese proceso de amasar, ¿no? De hacerse más sólidos internamente. Tienen un núcleo sólido muy fuerte, que son, ellos están presentes en unas 1.200 comunidades, que no quiere decir que toda la comunidad sea zapatista, pero en algunos casos es toda la comunidad, en otros la mitad o más o menos, y en otros hay 2 familias zapatistas. Pero tienen una base organizada muy sólida. La mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años, o sea que tienen futuro. Es algo medio, para mí fue, cuando me lo plantearon fue algo alucinante. En Uruguay sería imposible que un movimiento tuviera la mitad de sus miembros menos de 20, ¿no? Cuando aparece alguien de menos de 20 ya tiras cohetes, ¿no? Y yo creo que tienen una solidez importante, interna, que me permite pensar que van a aguantar, van a sufrir, pero van a aguantar. El momento va a ser cuando el Tren Maya se construya en sus zonas, y ellos van a resistir de forma pacífica. Esto es otro cambio que ha habido en los últimos años, cuando lo de Marichuy, que es una opción por la vía no violenta. Pacífica no violenta. Ellos tienen armas, pero han decidido no hacer la guerra y apostar por la no violencia. Esto es un cambio de paradigma para mí muy fuerte. Según ellos, han hecho una lectura de las revoluciones anteriores y de los fracasos y han tomado esta opción. Y bueno, creo que eso es un acierto, porque cuando empezás la guerra no sabes cómo termina, ¿no? Y le das muchas veces al enemigo una serie de armas que es muy superior en ese terreno. Bueno, básicamente era eso lo que quería decir. Yo soy bastante optimista, pero no Gil, ¿no? O si soy Gil no me doy cuenta. Pero quiero decir que creo que hay condiciones, no para que mañana cambie el gobierno, no, eso no va a pasar. López Obrador va a mantener su legitimidad, pero la gente que resiste está bien plantada. Está bien plantada, tiene las cosas claras. Lo peor que te puede pasar es que algo te agarre de sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando vos salís a la calle y sabés que te puede pasar algo, te parás de una manera, ¿no? Una mujer sola sale a las 2 de la mañana a la calle y según, ¿no? Te parás de una manera. Y yo creo que ellos se paran de una manera, ellos y otros pueblos, porque no hay esto del Consejo Indígena, o sea, ellos primero crearon un esqueleto interno, que son 1000 y pico de comunidades, 34 municipios, que se agrupan en 34 municipios, y 5 regiones, con las juntas de buen gobierno, un gobierno rotativo, bueno, toda esa historia. Ese es el esqueleto, de ahí se cuelga más o menos gente. Tiene un vínculo más estrecho o más lejano. O sea, hay gente que el único vínculo que tiene con el zapatismo es ir a la clínica zapatista. No son zapatistas, pero van a la clínica zapatista. Porque los tratan bien, porque no les cobran, porque tienen
son dignos, son tratados como personas. En la clínica del gobierno los humillan, bueno, quienes van al médico saben. Y lo mismo con la justicia, ¿no? Hay familias que van a la justicia, muchas familias que no son del zapatista, van a la justicia zapatista porque confían en la justicia zapatista. No es corrupta, no hay que pagar, etc. Entonces, son formas de vínculos que, pues es una familia, vive en una comunidad donde hay zapatistas, va a la clínica, va a la justicia, no sé qué. ¿Es zapatista o no es? Yo qué sé. Digo, no tiene el carnet, porque no hay carnet, pero me entienden lo que quiero decir. Y con los pueblos indígenas empieza a pasar lo mismo. Se creó una estructura, que es el Consejo Indígena de Gobierno, que porque antes estaba, bueno, sigue estando el Congreso Nacional Indígena, que agrupa varios pueblos, pero se creó esta estructura que es que cada pueblo es como un parlamento de indígenas, o de pueblos originarios, que cada pueblo envía sus representantes, mitad hombres, mitad mujeres. Entonces están ahí, han matado ya 8 del Consejo Indígena de Gobierno, son como 200. Pero bueno, ese es el esqueleto que han creado para que se cuelguen los pueblos que quieran colgarse, y se han colgado muchos pueblos. De todas partes de México, incluso del norte de México, de Chihuahua, los tarahumaras, en fin, muchos pueblos. Son 70 pueblos indígenas en México. Estamos hablando de 15 a 20 millones de habitantes. Y después los vínculos con la ciudad. Toda esa historia se va armando y demorará capaz que otros 5 siglos en terminar de armarse. Pero bueno, en ese sentido yo soy bastante optimista y creo que para mí la principal experiencia de transformación revolucionaria de la sociedad, que es el zapatismo y Rojava, kurdos de Siria, bueno, tiene fuerza como para resistir esta situación. Y para terminar, algo que si no se me olvidaba, el gobierno, los militares no atacan las comunidades. El gobierno tiene sus operadores en las comunidades. Uno de ellos es el secretario de Comunicación ahora, Chucho, Jesús Ramírez, que uno lo conoce hace años. El problema de conocer a los compañeros es que, como te pasa acá, ¿no? Sí. Tenés tantos amigos en el gobierno que ya te marean, ¿no? Si son amigos o no son. Que operan en las comunidades convirtiendo las pequeñas disputas entre comunidades o entre familias en un asunto paramilitar, ¿verdad? Hace años el gobierno de Chiapas, que era del PRD, o sea, el partido anterior a Morena, que desembocó en Morena, el Partido de la Revolución Democrática, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, hace como 30 años, después del terremoto del 85, junta a las organizaciones campesinas y les dicen: tenemos tierras para ustedes, solo tienen que ir y ocuparla. Van y dicen: bueno, pero en esa tierra están los zapatistas, son las tierras que recuperaron los zapatistas, recuperaron 300.000 hectáreas en el 94, a partir del 1 de enero. Ah, bueno, pero igual ustedes las toman porque ellos no tienen papeles. Les dan armas y convierten esos grupos de campesinos en grupos paramilitares antizapatistas. ¿Se explica? ¿Se entiende? Bueno, está pasando lo mismo. Y entonces, si se arman estas disputas, y yo creo que es lo que quieren evitar, ahí puede venir el ejército para separar las aguas y hacer lo que hace el ejército. Entonces, ese es el modus operandi de estos últimos meses, que es bien preocupante porque ante la opinión pública, toda esa legitimidad que tiene, aparece como disputas entre comunidades, no como acción paramilitar digitada por el ejército y el gobierno. Que por otro lado tiene un mapa muy claro de las comunidades, que después podemos hablar de eso si les interesa. Bueno, muchas gracias. Gracias.